pacientes con secuelas de polio han padecido muchísimas intervenciones. La cirugía ortopédica primero actúa sobre músculos y tendones, en una segunda fase sobre articulaciones y en una tercera fase directamente sobre el hueso. Y después venían los aparatos ortopédicos o los yesos que estabilizaban esos miembros afectados o esa columna vertebral y el programa intensivo de rehabilitación. Siguiente. La historia empieza mucho más atrás, pero cuando realmente aparece un brote importante de polio es en el siglo XIX. Cuando se ve que la polio afecta a ciudades que empiezan una industrialización, que tienen un nivel socioeconómico un poquito más alto y que no va parejo la idea de enfermedad contagiosa que había, que era la enfermedad contagiosa afecta a países muy pobres, donde hay mucha suciedad, miseria y hacinamiento en los hogares. Esa era la idea que había de enfermedad contagiosa y sin embargo la polio no tiene nada que ver con ese tipo de enfermedad contagiosa porque era lo contrario. Conforme disminuye la mortalidad infantil, aumentan las condiciones de higiene en los hogares, la sociedad económicamente sube, es cuando aparece la polio. Afecta a una clase media, más media y alta en países que están empezando a salir de la pobreza. ¿Por qué esa causa no es conocida totalmente? Porque son los países industrializados los que empiezan a tener malas epidemias de polio. Vuelvo a la otra. ¿Ah, eh? Sí. Voy por aquí. A principios del siglo XX, estábamos en el XIX, pero a principios del siglo XX es cuando la polio tiene un boom precisamente por el desarrollo que tienen los países. Ahora, Diego. Ahora no, al revés. Y entonces, Ahí. hablando un poquito de epidemiología para centrarnos, porque a lo mejor no creemos que la epidemia de la polio fue solamente en Málaga o fue solamente en España. Y yo quiero traer aquí que en los Estados Unidos hasta 1930 tenía un número de casos, pero a partir de 1930 se cuadriplicó el número de casos, llegando hasta 60.000 secuelas de polio por año, 60.000 cada año en Estados Unidos. Eso fue en la primera mitad de los 50, o sea, de 1950 al 55 más o menos. En Europa se llegó a contabilizar en ese periodo de tiempo, entre el 50 y el 55, 30.000 casos. ¿Y qué pasó en España? Pues en España fue un poquito más tardía. El mayor número de casos aparece del 55 al 60, 5 años después. Y se llega a contabilizar una media de 1.500. Una media no es el máximo, porque ahora después lo veremos, se llegan a contabilizar cerca de los 3.000 casos anuales. Pasamos a la siguiente. La polio, los primeros grabados que aparecen es hace 3.000 años en Egipto, donde hay un sacerdote en un grabado que tiene una atrofia en una pierna que parece que era ya una secuela de la polio. Es lo primero que aparece. Después, durante muchos años no aparece nada y en el siglo XVIII en Inglaterra se empieza a describir los primeros casos clínicos de polio. Médicos empiezan a escribir de varios pacientes con secuelas de polio. Pero son los países escandinavos, a raíz de una epidemia que tuvieron, los que en el siglo XIX empiezan con los primeros textos científicos bien desarrollados. Y son los que dicen que la polio cursa en el niño en dos fases. Una primera fase de fiebre, diarrea, dolores y malestar general, se quita y cuando parece que el niño ha mejorado y que está curado, viene la segunda fase, que es la que afecta a la placa motora y aparece la parálisis. Esto no quiere decir que esto le pase a todos, no, sino que ahí ellos describen, observan ellos dos fases en determinados niños. En 1908 fue el doctor Lasteiner el que comprueba que la polio es una enfermedad contagiosa, y hasta entonces no se sabía por qué estaba esa enfermedad.
y comprueba que es contagiosa porque inocula el virus de un niño con polio a un chimpancé y reproduce la polio en el chimpancé. Entonces, a partir de ahí es cuando empiezan las verdaderas investigaciones sobre la enfermedad de la polio y los verdaderos estudios científicos sobre la polio, que ya se ven muy respaldados en Estados Unidos, Canadá y Europa, todo el mundo lo ve. Aparecen las guerras mundiales, como aparece el hambre, la suciedad, el hacinamiento, disminuye la polio. Esto es curiosísimo. Cuando aparece otra vez lo que en teoría tendríamos que decir, aumentan los casos, pues disminuye. Termina la guerra, empiezan los países otra vez a resurgir, ¡boom!, la gran epidemia de polio. La guerra termina en el 45, la Segunda Guerra Mundial, ¡boom!, la gran epidemia de polio en Estados Unidos, después en Europa y por último en España. Pasamos al siguiente. Los principales tratamientos que se hacían al principio de la polio pues eran unas purgas masivas que se le daban a los niños, unos paños calientes, se golpeaban con toallas calientes los músculos paralizados para estimular la contracción, se empezaban a poner corrientes eléctricas oscilantes para ver si la musculatura despertaba. Y después, en 1892, este señor William Osler, que era un cirujano ortopédico, sacó la teoría totalmente contraria, reposo absoluto, alegando que los niños sufrían muchísimo con los tratamientos anteriores y que el único tratamiento era la cirugía ortopédica, que para qué hacer sufrir a un crío si después de todas maneras se iba a tener que operar. Que se le dejaran los miembros envueltos en algodones y quietecitos, y que cuando pasara la fase aguda de los dolores y todo, entonces entrara la cirugía y la rehabilitación a recuperar lo que ya hubiera que recuperar, pero con el único objetivo de que los niños no sufrieran. Entonces los tratamientos, que en principio eran eso, cambian nuevamente a todos. Posteriormente, en Chicago se dan cuenta que metiendo a los niños en un hospital de Chicago en unas tinas de agua calentita podían moverle los miembros, que no le dolían y que la rehabilitación era muy efectiva, y empiezan con tinas pequeñas a poner los niños, que esos fueron los primeros pasos de la hidroterapia posterior. Posteriormente ya se utilizan las piscinas para tratamiento de la polio, como aquí tenéis una fotografía de la época. ¿Pasamos? ¿Y qué pasa mientras en España? Pues aquí tenéis un cuadro de los años y los casos. En 1949 ya teníamos 1.500 casos anuales de secuelas de polio, que era bastante, hablamos de polio paralítica, porque la polio la padecieron muchísimas más cientos de miles. Estamos viendo que esto era el 1% de los que la estaban padeciendo, y que alrededor de 1956 hasta el 63, que fue la campaña masiva de vacunación, llegan a subir los casos hasta más de 2.500, 2.600, 700 casos al año. Pasamos a la siguiente. En ese tiempo, en España, aparece Joaquín de Crespí, que fue un médico del siglo XIX, que además de médico se había preparado en una escuela que ya no existe, pero que entonces se llamaba la Escuela Central de Gimnástica, que era una escuela donde la gimnasia era aprovechada para el tratamiento de los pacientes, y a esa escuela se matriculaban los médicos. No era una escuela de monitores deportivos, sino una escuela para utilizar los ejercicios de forma terapéutica. Entonces Joaquín de Crespí, que era médico y además se había preparado en esa escuela, pensó que ni reposo ni nada, que había que hacer rehabilitación, y además que las ondas oscilantes de electroterapia eran beneficiosas, pero que lo más importante era no recuperar el miembro afectado, sino recuperar la función perdida, que el objetivo del paciente tenía que ser que recuperara la función. El niño tenía que andar y daba igual cómo ni de qué manera, pero que el niño tenía que andar y tenía que ir encaminado la recuperación a la función.